En el barrio de la Font de la Gualla, en plena Gran Vía barcelonesa, entre los números 272 y 282, se alza un gigante de 11 plantas. Se llama Casa de la Concepció, aunque todo el mundo lo conoce como Cal Drapaire. Fue el edificio residencial más alto y extenso de la ciudad. Llamaba la atención por estar en un barrio periférico y humilde. Esta es su historia. Pau Fornvalls nació en 1869 en Sant Pere de Riudebitlles, un pueblo del Alt Penedès más famoso por su vino que por sus oportunidades. Hijo de un modesto fabricante de toneles, el destino no parecía ofrecerle más horizonte que el de los serrines y las tablas del taller paterno. Con 12 años llegó a Barcelona para buscarse la vida. Entró como aprendiz de trapero en el taller de Jaume Aloy. A los 16 años montó su propio almacén en Sants. Tenía su domicilio en la calle Guadiana 25 d'Hostafrancs. Forn no se conformó con revolver trapos y chatarra. Organizó una cadena de reciclaje cuando casi nadie sabía qué era eso. Compraba cáñamo en Sevilla a precio de saldo y lo revendía con un buen margen de beneficio en Aragón y Francia. Rescataba metal, cartón, cualquier residuo que pudiera convertirse en pesetas. Incluso llegó a comerciar con Francia e Inglaterra. Mientras Pau se hacía rico con los trapos de algodón para convertirlos en celulosa, Barcelona hervía. Era la década de los 20, se abría la Vía Laietana, se excavaba el primer metro. Y la Exposición Internacional de 1929 atraía a obreros a mansalva. En 10 años llegaron más de 300.000 migrantes. Había trabajo, sí, pero no viviendas. Las laderas de Montjuïc y el Somorrostro eran un mar de barracas sin agua ni luz. Forn, que ya estaba metido en el negocio de la construcción, permutó unos terrenos suyos en la Plaza de las Glòries, la calle Llacuna, la Diagonal y la calle Luchana por una gran parcela cerca de la actual Plaza Ildefons Cerdà. Su idea era construir viviendas obreras a precio justo, unos 125 duros mensuales. Presentó planos inspirados en el estilo Boars, con fachada monumental y aire de palacete. Al final consiguió la licencia en 1925. Levantó un bloque colosal, en realidad eran 6 edificios pegados de 7.119 metros cuadrados y 82 de fachada. Tendría 11 plantas y casi 250 viviendas para alquilar a obreros de fábricas cercanas como Can Batlló. Y ahí surgió el lío, pues la normativa solo permitía 9 pisos. El ayuntamiento ordenó parar las obras. Pero Forn, que ya era concejal del Ayuntamiento de Barcelona, se salió con la suya. Dijo que las 2 plantas extras daban de comer a más obreros y siguió construyendo. El edificio recibió como nombre oficial el de su esposa, Casa de la Concepció, aunque los vecinos siempre la llamaron Cal Drapaire, la casa del trapero. El diseño fue obra de Modest Feu i Estrada, un arquitecto novecentista, cuya mayor parte de su obra se concentró principalmente en los barrios de Sants, Hostafrancs y les Corts de Barcelona y municipios cercanos como Cornellà, l'Hospitalet del Llobregat, Molins de Rei y Sant Andreu de la Barca. Pero por alguna razón no firmó la obra y durante años corrieron rumores de que los planos eran de Josep Maria Jujol. Como el edificio quedaba aún algo retirado del centro, Forn pensó en todo. En los bajos puso comercios, panadería, colmado, cafetería, restaurante, farmacia e incluso una oficina de correos. Su idea era crear un bloque, una especie de ciudad autosuficiente para trabajadores. Hoy lo llamaríamos co-living y parecería una idea moderna, pero Pau lo inventó hace un siglo. Entre 1925 y 1927 la mole subió como un champiñón. En una Barcelona de tejados bajos, 11 plantas eran casi un rascacielos. Cada una de sus 6 escaleras tenía un portal tallado en madera, vestíbulo con mármol y conserje con teléfono, un lujo para la época. Cada tramo contaba con su propio ascensor que llegaba hasta el 9º piso.
porque los dos últimos eran el dúplex privado del señor Ford. Se rompía aquí la norma no escrita que decía que las plantas nobles estaban abajo y las buhardillas para los criados. Aquello supuso una pequeña revolución social, pues en los ascensores se mezclaban vecinos de todas las clases. Para evitar dar la vuelta a todo el inmueble, se construyeron túneles que lo atravesaban desde dentro. Más tarde, durante la Guerra Civil, estas galerías fueron utilizadas como refugios antiaéreos. Frente a las anodinas casas baratas de la época, Cal Drapaire parecía un palacio. Balcones de hierro, tribunas acristaladas, balaustradas y jarrones decorativos. Para rematar el gran edificio, en lo alto de la fachada se colocó una gran estatua iluminada de la Virgen de la Concepción. El bloque disponía de teléfono interno y una calidad constructiva más propia de un edificio burgués que de viviendas obreras. Fue, sin saberlo, un precedente de ciudad vertical y un guiño a la utopía de dignificar al trabajador sin condenarlo a un barracón. Su ciudad vertical, terminada en 1927 y habitada en plena Exposición Internacional de 1929, demostró que un techo digno no tenía por qué ser feo ni miserable, y que la arquitectura social también podía presumir de ornamentos. Y llegó 1936. La guerra civil arrasó vidas y símbolos. Pau Ford fue asesinado a los 67 años. Unos dijeron que fueron unos falangistas, otros que fueron los anarquistas. La Virgen de la fachada fue derribada y destrozada en los primeros meses de la contienda. La que hoy vemos es una copia. Hoy, casi 100 años después, el edificio sigue ahí, discreto entre moles modernas, pero con su halo de rareza intacto, un palacio popular nacido del sueño de un trapero hecho a sí mismo. Pero la historia no acaba aquí. La empresa de Ford sobrevivió. Su familia la expandió hacia otros productos de higiene, incluyendo dispensadores de papel para secarse las manos, que se convirtieron en el producto estrella de la compañía durante mucho tiempo. Actualmente, dos bisnietas de Pau, Imma y Anna Ford, mantienen el negocio a través del grupo Papelmatic. Ya no se dedica únicamente a suministrar productos de higiene, sino al diseño y mantenimiento de espacios laborales, desde oficinas hasta centros deportivos, pasando por escuelas y hospitales. Si te ha gustado este capítulo, te recomendamos los siguientes. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. És el pin, la introducció sempre se corre. En el barri de la Font de la Gualla, en plena Gran Vía barcelonesa, paramos. Pau Ford Valls nació en Paramos, pero no porque todo no. Fue el edificio residencial más alto y extenso de la ciudad. Paramos. Como el edificio quedaba aún algo retirado del centro, no tenía por qué ser feo ni miserable. Paramos. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.